Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. Un placer que nos volvamos a encontrar. Hoy vamos a estar conversando con Mirko Peraltilla, la verdad. Ya les voy a contar quién es para aquellas personas que no lo conocen, por supuesto. Un placer que esté con nosotros él aquí. Vamos a estar conversando sobre el desafío de cambiar vidas desde la política. Les cuento para aquellas personas que no conocen a Mirko, él es coach en gerencia pública y desarrollo del potencial humano. Actualmente se desempeña como asesor de la presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno de Perú y gerente general de Conocerte SAC. Es experto en gestión y gerencia pública, profesor de maestría, ex autoridad local, gerente general de ministerios, directivo y consultor de la cooperación técnica internacional. Un placer a todas aquellas personas. Aprovecho también a saludar a todas aquellas personas que se están sumando aquí a este directo. Ya ahí sumamos a Mirko para charlar sobre este tema tan interesante. Los invito a todos, a aquellas personas que se están uniendo aquí a este directo, que nos pueden seguir en Instagram como Luminaria Televisión o también en nuestro canal de YouTube como Luminaria Televisión, ahí se pueden suscribir. Mirko, bienvenido aquí a la pantalla de Luminaria, un placer tenerte. Hola, buenas tardes. Gracias, Tomás, y a todos los amigos de Luminaria TV y a todas las amigas y amigos de Iberoamérica que se conectan y que van a compartir este espacio sobre este tema que me apasiona, que es el tema de la política y el impacto que puede tener en el cambio de vidas, ¿no? Todo un reto, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Desde la política se pueden hacer muchísimas cosas. Eh, ¿Cuál crees que es ese desafío de cambiar vidas? ¿Dónde está? Yo creo que un primer desafío de la política, de los que hacen y de los políticos, es que se entienda realmente y verdaderamente lo que es la política. Yo, en lo personal, bueno, yo tengo hijas menores y sienten una real decepción de lo que es la política y hacer política, ¿no? Y esto no viene de ahora, viene de hace décadas, porque se ha trastornado mucho lo que es la concepción de hacer política, ¿no? Y yo recuerdo siempre un aprendizaje de un gran profesor mío de Derecho Constitucional que me explicó en palabras muy sencillas lo que era la política, ¿no? Y no lo olvido, ¿no? Me dijo, mira, la política, como decían los griegos, es el arte de hacer el bien común. Todo lo que está fuera de ese espacio llamado bien común es cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa menos política. Entonces hay que entender de que, o sea, la política es un arte que mira el bien común y atrás del el bien común o el interés público está centrado el ciudadano y atrás del ciudadano está bienes jurídicos, por ejemplo, que están protegidos en las constituciones de nuestros países, como es la vida, la salud, ¿no? La educación, etcétera, ¿no? Entonces, un gran primer desafío creo que de quienes decidieron, eligieron hacer política es retomar esa esencia de lo que es la política y saberlo transmitir en lo que es su forma de actuar, su forma de entrar a hacer política, ¿no? Y ser congruente, ¿no? Y ser congruente entre lo que dicen y lo que piensan, que es un reto muy también difícil y es un gran desafío para legitimar la política, ¿no? Que es otro de los caminos y los retos que se tienen que desarrollar, digamos, por quienes eligieron la política. Yo la elegí a los 22 años, empecé muy joven. eh, Me encanta meterme en el tema político. Hoy día soy un espectador, digamos, no estoy directamente metido. Estuve hasta julio del año pasado en la presidencia del Consejo de Ministros, tal como tú dijiste, haciendo la transferencia de gobierno, del gobierno nacional, ¿no? Al nuevo gobierno entrante, ¿no? Un reto muy grande. Y hemos entendido de que cuando haces política realmente tienes que saber que tienes que pisar
digamos, tu actuar político sobre ciertos principios claves también. Que ese es otro gran desafío, otro gran reto, que es el tema de ser transparente, de ser congruente y de decir lo que puedes realmente hacer y lo que no puedes hacer, ¿no? Ujú. Y no generar tantas expectativas que a veces los políticos terminan generándose un boomerang en contra porque dicen cosas que de repente no son viables, ¿no? Mirko, la pregunta que me surge ahí, ¿cómo relacionás la política con la espiritualidad? Ujú, ujú. Yo, en lo personal, creo que la política trabaja sobre valores, ¿no? Ujú, Sobre valores que son necesariamente una condición, digamos, que tiene que estar en ti, ¿no? Un aspecto clave, por ejemplo, es la solidaridad humana, ¿no? La solidaridad es parte del ejercicio de la política, ¿no? El político es un servidor público, es una persona que mira no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba y proyecta, ¿no? ujú. Una actitud de humildad y por lo tanto de desarrollo de la solidaridad para servir, ¿no? Y eso es parte de una esencia necesaria, es una condición necesaria del ser humano y de quien va a liderar en política. Creo que ese es un punto clave, ¿no? De que el político tiene que entender de que estamos con ciertos valores que tenemos que proyectar y que forman parte de un ser que naturalmente proyecta esa idea, ¿no? Yo no me imagino a Nelson Mandela, a Gandhi, ¿no? No proyectando eso, ¿no? Ujú. Y esa actitud siempre de servicio, de ser solidario con los demás, ¿no? Miremos la historia de los grandes políticos y tienen esa característica que está en el ser, ¿no? En el espíritu de cada uno de ellos, ¿no? Invitamos a todas aquellas personas que están aquí con nosotros disfrutando este directo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer, los estamos leyendo. El arte de hacer el bien, decías recién, ¿crees que todos los que están en política tienen esa premisa o no? Claro, ese es el tema entre el deber ser y el ser, ¿no? Hoy en día lo que vemos en política en general, en cualquier país de América Latina, es que el entendimiento de la política, ¿no? Y el cómo se practica la política es cualquier otra cosa, pero menos, digamos, la esencia de lo que nos enseñaron los griegos, Ujú, ¿no? Y ahí hay un tema, ¿no? O sea, vemos el tema de que proyectan una idea de eh, un servicio basado en, digamos, garantizar ciertas cuotas de poder que ellos deben de tener, ¿no? Ayer ha sucedido en el Perú ujú, un hecho muy importante. Ha habido un cambio intempestivo de el gabinete de ministros, ¿no? ujú, El presidente decidió hacer un cambio, ¿no? ujú. Y esto generó de alguna manera que haya una sorpresa, pero fundamentalmente lo que se proyecta de alguna manera, el enfoque de este cambio es buscar romper un discurso que se ha venido dando que va en contra de lo que es la naturaleza y la esencia del servicio, del bien común, que es mirar en este tema de la cuota de poder, ¿no? Lamentablemente vemos, ¿no? De que la proyección siempre es siempre hablar de cuota de poder o del interés de alguna clase en la cual yo estoy, ¿no? Una clase social, económica, etcétera, y mantenemos un discurso hoy de lo que es hacer política muy divisionista, ¿no? ¿No? O sea, siempre un discurso de yo estoy aquí y ustedes están allá, ¿no? Los ricos versus los pobres, Ujú. ¿no? Los explotados, ¿no? Entonces, la política no es eso. La política es todo lo contrario, ¿no? Y es una praxis que tiene que concretarse también, Ujú. ¿no? O sea, miramos primero el tema de que, o sea, la base discursiva de la política pasa por conceptos
que están sobre la base de estos principios que hablábamos, ¿no? De la solidaridad, de la humildad, de el siempre pensar en el otro, ¿no? Y Ujú. escuchar sobre todo al otro, porque ese es un concepto clave que se ha perdido en la clase política latinoamericana, ¿no? O sea, soy político y tengo la condición de saberlo todo, cuando es todo lo contrario, ¿no? O Ujú. sea, el político no sabe nada y casualmente es lo que tiene, es quien representa a todos y tiene que tratar de escuchar a todos para entender, ¿no? Y proyectar una propuesta realmente que llegue a todos, ¿no? Y la Ujú. otra dimensión que hablábamos, el tema de ser concluyente y concreto en los resultados y logros, ¿no? El político que declara, ¿no? Tiene que obviamente y finalmente, ¿no? Mostrar capacidad de que puede hacer y lograr lo que propone y mostrar resultados que van en concordancia con el título que hemos planteado, cambiar la vida de la gente, Ujú. Sí, ¿no? sí, sin duda, sin duda. A ti dijiste que a los 22 años Sí, se te despertó esa chispa por la sí, política. ¿Qué claro. fue? ¿Qué fue? Contame más de ese momento. Bueno, fíjate que, bueno, fui la autoridad electa más joven del país en ese momento, ¿no? Y fue a consecuencia de un trabajo ya de servicio que yo venía desarrollando en la universidad, ¿no? Bueno, era dirigente universitario, ¿no? Hemos sido miembros de la Asamblea Universitaria, bueno, miembros de una serie de instancias, digamos, ¿no? Eso, digamos, era, digamos, una base de entender y de concebir la política como un espacio, ¿no? de servicio siempre, ¿no? Y con esa actitud fuimos a desarrollar, digamos, las labores, ¿no? Y se nos convocó porque miraban en nosotros una representación de jóvenes que pueden servir y pueden aportar realmente, ¿no? Aunque también hay que ser sinceros, o sea, hay un interés también, ¿no? De personal, ¿no? Y eso no hay que negarlo, ¿no? Fíjate, yo estudiaba en la Universidad Católica, tal vez una de las universidades más caras de este país. Mi padre no podía en ese momento financiarlo y yo tenía que trabajar para poder estudiar, ¿no? Y también vi una oportunidad y dije, bueno, vamos a servir y también que me ayude a seguir creciendo, ¿no? Ahora, el sentido utilitario personal no era lo que primaba en mí. Si no se daba, no se daba. Porque creo que siempre hay que reflejar en quienes servimos, ¿no? La idea de que la prioridad del interés público está por encima, ¿no? Entonces, esa idea siempre ha sido concebida desde mucho antes de que asuma el cargo, ¿no? Y el cargo tampoco nos cambió esa idea ni nos hizo alejarnos de ella, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Al contrario, entendimos de que la mejor manera de hacer política es seguir aprendiendo, ¿no? Sobre todos aquellos temas que están relacionados con la política y seguir formándonos en valores, ¿no? Y que eso es una de las cosas importantes que a veces olvidamos quienes hacemos política. La política se basa en los valores, se basa, como te digo, en todos estos temas de solidaridad, de humildad, de escucha activa, de generar confianza, ¿no? Que es un tema tal vez uno de los retos más grandes que tiene el político, y generar la confianza para lograr que la gente entienda tu mensaje y entienda el por qué proyectas estas propuestas y entienda también el cómo se va a lograr. Y como dije también, el cómo no, y aquellas cosas que no se van a poder lograr. Porque eso es muy importante cuando haces política. No puedes, o sea, llenarle el ojo a todo el mundo. Tienes que ser claro, sincero y proyectar la idea de lo que vas a poder hacer, ¿no? Y para eso también implica, como dije, el tema de la preparación, ¿no? Yo te cuento una anécdota muy chiquita antes de seguir. Yo cuando me senté por primera vez en el Consejo Municipal siendo regidor, me hablaban de una serie de conceptos
¿no? Que el reglamento de organización y funciones, que el presupuesto institucional de apertura, y encima los funcionarios hablan en abreviatura, ¿no? Que el PIA, que el ROF, Claro. y tú no terminas de entender eso. Yo venía de la Universidad Católica de estudiar Derecho y yo decía, con eso es suficiente, ¿no? Un estudiante de Derecho, ¿cómo no va a entender? No entendía. Y yo terminé, o sea, mi función de regidor y dije, yo no me vuelvo a sentar en otro espacio de poder y de gestión sin realmente tener una preparación sólida en lo que es, ¿no? Valores, gestión pública, etcétera. Eso es un punto fundamental de quienes quieren cambiar vidas, ¿no? A partir de la política. Porque la política no es declarativa. La política es algo que realmente impacta, cambia la vida. Cuestiones tan sencillas como aprender a que las personas hoy en día, por ejemplo, en las zonas más alejadas del país, las zonas rurales, aprendan a lavarse las manos porque es los hábitos saludables hoy día son necesarios para, o sea, y para hacer que esa persona viva, ¿no? Entonces, y eso es generar un hábito. Y hay veces solamente el político, ¿no? O el gestor público, ¿qué es lo que hace? Hace el taller para cumplir de que hizo el taller del aprendizaje de los hábitos saludables, pero no se enfocó en mirar si es que realmente ese taller generó hábitos saludables en el día a día de la persona, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes, ¿no? A partir de entender la política sobre la base de la solidaridad y sobre la base de entender de que la concreción, ¿no? De lo que dices y lo que haces se va a dar efectivamente en la vida de la gente. Aquí, Mirko, nos preguntan, ¿podrá crearse una política sin grietas, sin divisiones, o es una contradicción u utopía? Yo creo que la esencia, como decíamos, de la política está marcada desde hace décadas, de hace siglos, ¿no? El tema es, o sea, ¿cuánto hacemos nosotros desde tu postura de ciudadano, ¿no? Desde tu postura de miembro de una sociedad, en hacer entender lo que realmente es la política, ¿no? Todos hacemos política, o sea, a veces me dicen, no, yo no hago política, ese no es un tema para mí, ¿no? Desde que tú formas parte de una sociedad, desde que tú eres un ser humano que está viviendo en una sociedad, vas a hacer política y vas a tener que decir, esto sí me parece, esto no me parece, yo puedo contribuir en esto, yo no puedo contribuir. Porque si no, vamos a pasar a las crisis que hoy día están afectando toda nuestra sociedad, ¿no? Y que estamos empezando, están haciéndonos replantear realmente el cómo estamos viviendo, ¿no? Y la pandemia hoy en día nos ha hecho ver eso con mayor énfasis, ¿no? Cómo estamos viviendo, ¿no? Y qué hemos priorizado en la vida, ¿no? ¿No? Y por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Sí, 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 sin duda. ¿Tú crees que los políticos de hoy en día les falta conectarse con ese político espiritual, como mencionabas antes? De acuerdo. Yo creo que ese es uno de los grandes puntos y de los grandes problemas de los políticos de hoy, ¿no? Yo siempre hablo que hay que diferenciar al político del politiquero, ¿no? Mm, este, eh, Hay una gran diferencia, ¿no? El politiquero habla, dice y cree de que el político es aquel que habla, el que mejor habla, el que más bonito habla, ¿no? O sea, a la gente no le interesa si hablas bonito o no, sino que realmente lo que tú estás proponiendo, si tu organización política no está reflejando en sus propuestas lo que realmente no proyectó y si lo está concretando. Entonces, pero estamos acostumbrados a que gana el que habla más bonito, ¿no? Porque, o sea, el verbo, ¿no? Tiene un alto impacto en la gente y hay veces que no sabemos distinguir y perdemos visibilidad realmente de apreciar aquellos que sirven. Hay mucha gente que sirve realmente no necesitando un cargo político, ¿no? Y ahí un gran libro que me encanta es este libro de Robert Sharma, el líder que no tenía cargo, ¿no? Que lo explica muy bien, ¿no?
esta idea de que cómo podemos, o sea, servir realmente, ¿no?, a la gente sin necesidad de ser el gran político, ¿no? Ok. Stephen Covey también en un video que a mí siempre me encanta recomendar, que se llama Aleta de Compensación, Ujú. ¿no? Nos muestra lo que es realmente el verdadero político. El verdadero político puede empezar haciendo cosas muy pequeñas, sin necesidad de hacer grandes cosas o con grandes recursos, sino que tiene la actitud y la decisión del cambio y de influir en la gente, ¿no? Y en este video habla, ¿no?, de que todos los políticos, los servidores, debíamos ser una aleta de compensación, que es esta partecita del barco, ¿no?, que permite hacer estos grandes giros, Ujú. ¿no?, del barco en el mar, ¿no?, hacia uno y hacia otro lado. Y es un pequeño pedazo de aleta, como se dice, que logra este cambio, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no?, de cuando somos políticos es la que deberíamos proyectar, ¿no? Ok. De buscar ser verdaderas aletas de compensación, ¿no? Que no solamente dicen y hablan, ¿no?, y que priorizan el verbo, sino que tienen coherencia en su vida, por ejemplo. Y ese es un factor que hemos olvidado. Y hay veces que el político dice, no, porque tienes que ver mi vida. No, sí tengo que ver tu vida, porque yo quiero ver lo que tú eres por dentro y en tu entorno, para saber si es que estás en capacidad de eso mismo proyectarlo hacia afuera. Claro. Entonces, sí es necesario mirar a veces, o sea, cuál es ese entorno que tú tienes, ¿no? Ujú. Cómo te estás desenvolviendo en ese entorno y cómo lograste cambiar e impactar en ese entorno, Ok. ¿no? Tan pequeño, porque si no eres capaz de cambiar en ese entorno, ¿cómo aspiras a cambiar grandes vidas, ¿no? O un país, o una región? Ujú. No hay manera, ¿no? Sí, Hay que buscar la congruencia, ¿no? sin duda. Aquí nos preguntan, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos se interesen más en la política? Esa es una pregunta que siempre yo me hago. Sí, realmente creo que, bueno, cada país tiene su realidad, pero creo que tenemos que buscar desarrollar programas. Yo, por ejemplo, estamos desde Conócete, desde la empresa que nosotros dirigimos, Ujú. estamos buscando generar programas de liderazgo y de formación para entender la gestión pública desde este enfoque que planteamos, ¿no? Entonces, si esto se convirtiera en una política pública, por ejemplo, desde los ministerios de educación, ¿no?, en donde el tema del civismo y ciudadanía no solamente se enseña en teoría, sino se practica, ¿no? Irnos, por ejemplo, a hacer acciones solidarias, ¿no? Tantos espacios que están descuidados. El Perú tiene, por ejemplo, una zona linda que es Paracas. Los peruanos que me están escuchando me entienden que es una zona, una reserva que está totalmente contaminada. Y sin embargo, o sea, pudiéramos, o sea, de repente desarrollar un liderazgo que se preocupe solamente, ¿no?, de cambiarle la vida, ¿no?, a esa playa, a esa zona de reserva Ujú. natural, que es una reserva para el mundo. Claro. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no?, de generar programas que sean, que de alguna manera ayuden con cosas muy simples, como te digo, pedirle a nuestros hijos de que dediquen una hora, media hora de su vida, ni siquiera a la semana, cada 2 semanas, pero que miremos, o sea, todo lo que se puede hacer y todo lo que ellos pueden aprender en un espacio de ciudadanía, ¿no? Y entender lo importante que es desarrollar valores de ciudadanía y valores que se proyectan para una buena convivencia social. Porque hoy día, por ejemplo, no sé, los niños de 8, 9, 10, hasta 20 años, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, le dedicamos al uso del PlayStation, por ejemplo, ¿no? Ujú. Horas, horas. Y sin embargo, deberíamos tener esa capacidad como padres para decirles, ven, o sea, juntémonos un rato, ¿no? Y eso pasa también por una capacidad de mayor relacionamiento de los padres con los hijos, de buscar, ¿no?, cómo conectar con ellos. A veces que no tenemos esa capacidad para conectar con ellos. Entonces no estamos siendo políticos ni siquiera con nuestros hijos, ¿no?
Claro, sí, sí, sin duda, sin duda. Y también comienza desde casa predicando el ejemplo, ¿no? Exacto. Exacto. El tema de, ¿no? Las cosas tan simples, ¿no? Por ejemplo, dar una ayuda, ¿no? A quien lo necesita y tener esa actitud siempre, ¿no? Como parte de tu estilo de vida, ¿no? No es porque en este momento se me ocurrió, sino que es una actitud de estilo de vida que vamos generando con los ejemplos, porque los niños, ¿no? Sobre todo, aprenden con el ejemplo. Nosotros somos producto de una formación de ejemplos. O sea, yo vi a mi padre, a mi madre, ¿no? Siempre, o sea, con esa actitud de servicio. Mi madre ahorita tiene 82 años y todavía ella sigue cargando la bolsa, ¿no? De reciclaje y la saca todos los viernes que tiene que pasar la persona para recoger, porque es su hábito, ¿no? Es su hábito y ella lo siente así, ¿no? Entonces, yo trato de igual, también, o sea, tener esos hábitos, ¿no? De no contaminar el ambiente, de buscar, o sea, que aprender que la importancia de lo que es el mantener y conservar el ambiente en esas pequeñas acciones, ¿no? En esas pequeñas acciones, ¿no? Entonces, creo que parte mucho por empezar a hacer ejemplo en tu entorno, ¿no? El coaching te ayudó mucho a ti Sí. en la gestión política. Eh, yo creo que el coaching nos enseña a reconectarnos con nosotros, a reconectarnos con nuestra esencia, y Sí. yo quiero siempre agradecer a muchos maestros que he tenido en Argentina, a Fernando Aragón, que es una persona a quien quiero muchísimo, Ujú. ¿no? Porque realmente es una persona que realmente ha logrado impactar en miles de personas en América Latina y lograr, ¿no? ¿no? Que nosotros, en mi caso, ¿no? Nos reconectemos con quienes somos, ¿no? El coach, en realidad yo lo llevo claro, sin darme cuenta desde muchas décadas antes, y cuando tuve la oportunidad de conectarme con Fernando y con otros entrenadores que he tenido, me hicieron ver, ¿no? De que realmente uno puede reconectarse con esa esencia del niño, con esa esencia de ser alegre, de mostrar, o sea, siempre lo mejor de ti, ¿no? Y eso es lo que debe ser un político, ¿no? Siempre mostrarse de esa manera y a mí me ha dado muchas herramientas, ¿no? Y yo creo, y uno de los retos que tenemos en la empresa es lograr de que el desarrollo del potencial humano y lo que es el coaching ontológico sea una política pública de Estado, ¿no? Imagínate tú de que, desde el Estado se proyecte una política pública que va tanto al sector público como al sector privado, que busque de que cada persona, ¿no? Muestre lo mejor de sí y proyecte su desarrollo permanente, ¿no? Entonces, Ujú. creo que en ese sentido también hay muchas políticas públicas que están faltando incorporar en las sociedades para potenciar mejor su crecimiento y mostrar lo mejor de ellas, ¿no? Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender. En la empresa, ¿qué actividades tienen? Bueno, nosotros fundamentalmente trabajamos el tema del desarrollo potencial humano y el tema de la modernización de las organizaciones, sean estas públicas y privadas. Mira, te cuento ahorita, estamos contribuyendo como parte de un equipo para desarrollar una herramienta muy bonita que se llama el botón de pánico, que es una herramienta que en muchas partes de América Latina se ha desarrollado, en el Perú está implementándose en favor de las víctimas de violencia, Ujú. ¿no? De las víctimas de violencia y los integrantes del grupo familiar que sufren de violencia y que pueden, con una apretada botón instalada en un celular, ¿no? O un tag, ¿no? Ujú. Lograr de que se acuda y se le dé soporte ante una posible atención o un atentado que puedan sufrir, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos herramientas que le sirven a la gente, buscamos mejorar la forma de organización
potenciando, obviamente, y logrando de que de repente las organizaciones reordenen sus objetivos para crecer de manera más ordenada, ¿no? Y que sus equipos realmente generen sinergias, ¿no? Entonces estamos ahorita colaborando y trabajando con el Poder Judicial en esa línea de trabajo y desarrollando algunas cosas muy bonitas y siempre también con otras entidades y sectores de emprendedores que buscan desarrollar, digamos, su mejor capacidad personal y la de su emprendimiento, ¿no? Que esa es una de las cosas que nos apasiona. Qué interesante, Mirko, la verdad, conversar contigo. Ya nos estamos quedando sin tiempo, Okay. pero seguiría, la verdad, horas y horas conversando contigo. La verdad, muy interesante. Sí te invito a una reflexión final, unas palabras finales, Claro. creo que serían muy nutritivas. Claro que sí. Primero agradecerles a ustedes y en todo caso creo que no hay que tenerle miedo a hacer política, no hay que tenerle miedo a entender que la política es un concepto hermoso, es un concepto que detrás de ellos, como dijimos, hay un concepto de servir y quien no vive para servir no sirve para vivir, dicen, ¿no? Es una frase que siempre me encanta recordar y creo que hay que ir retomando, ¿no? La esencia de la política e involucrarse y reconocerse como un ser político que puede contribuir y cambiar, ¿no? Tu entorno, tu familia, ¿no? Tu sociedad. Yo siempre digo a muchos de mis alumnos en la maestría, a gente con la cual les hemos entrenado, cuando ustedes vayan a hacer política, cierren los ojos y piensen que al frente está su familia y ustedes quisieran lo mejor para ella, ¿no? Sí. Entonces, es la idea de que no hay que perder para lograr cambiar vidas realmente y sentir de que estamos dejando un pequeño legado, ¿no? Desde nuestro potencial y desde nuestro entorno, ¿no? Mirko, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias también a todas aquellas personas que se sumaron y saludo también a aquellas personas que nos ven en diferido por nuestras plataformas como Luminaria Televisión y nos pueden encontrar ahí y por supuesto seguirnos. Muchísimas gracias Mirko Gracias, por estar aquí con nosotros gracias en a la pantalla. Luminaria, gracias Tomás. Listo, nos vemos. Hasta pronto, chao, chao. Chao, chao.